Masejet Baba Batra Daf Kuf Memdaled Amud Alef 144a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hiniach banim gedolim uktanim, hishbichu gedolim et hanechasim, hishbichu laemtza. אם אמרו ראו מה שהניחה בהרי אנו עושים ואוכלים, השביחו לעצמן. וכן, האישה שהשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע. אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. La Mishnah nos menciona dos casos similares. El primero es el siguiente. Una persona, por decir Shimón, fallece y deja varios hijos, entre ellos unos grandes, mayores, y otros pequeños, menores. Y les deja a todos los hijos una herencia. Y esa herencia aún no la han repartido, no la han dividido entre los hijos. Y vienen los hijos grandes y valorizan esa herencia. Le hacen una mejora. Pero antes de que los grandes hicieron esa valorización, hicieron esa mejora, no dijeron nada. Dice la Mishnah, esa mejora no es nada más de los grandes, sino también de los pequeños. ¿Por qué? Porque ya que los grandes, al hacer la mejora, al valorizar la herencia, no dijeron nada, pues probablemente la intención de ellos era que la mejora sea para todos, grandes y pequeños. Sin embargo, si antes que los grandes valorizaron la herencia, antes que hicieron la mejora, los grandes dijeron: miren qué nos dejó nuestro padre, que cada uno agarre su parte. Y si cada uno no agarra su parte, pues quiero que sepan, así dicen los grandes, vamos a hacer una mejora y nosotros únicamente vamos a tener provecho de ella. O sea, va a ser solo para nosotros. En este caso, dijeron claramente que la mejora es para ellos. Por lo tanto, en este caso la mejora es únicamente para ellos. Similarmente, cuando hay una mujer que fallece el esposo y hay varios herederos, están los hijos y está también la viuda. Entre paréntesis, la van a preguntar que no, la viuda cuando hay hijos no es heredera, ¿sí? Pero, y vamos a ver la explicación. Pero por ahora sí entendemos la Mishnah. Hay una viuda, hay hijos, todos son herederos. Y viene y esa herencia aún no se ha repartido, dividido entre ellos. Y viene la viuda y realiza una valorización en la herencia. Hace una mejora sin decir nada antes. Decimos que esa mejora no le pertenece únicamente a ella, a pesar de que ella fue la que la hizo, no le pertenece nada más a ella, sino le pertenece a todos, porque el hecho que no dijo nada antes de valorizar, pues probablemente la intención era que la intención de ella era que la mejora le pertenezca a todos. Pero si antes de realizar la mejora la mujer vino y dijo: miren qué dejó mi esposo, que cada uno venga y agarre su parte, y si no, pues quiero que sepan que voy a hacer una mejora, voy a hacer una valorización y eso va a ser únicamente para mí, pues en este caso la valorización va a ser únicamente para la mujer. Como dije, vamos a explicar un poco más esto en la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rab Haviva bre de Rab Yosef bre de Raba mishme de Raba lo shanu ela sheshavchu nechasim mahamat nechasim aval shavchu nechasim mahamat atzman ishbichu leatzman eini ve'amar bihayna afilu lo iniach lahem aviem ela udyane השכר לאמצע, והאודיינה דמחמת עצמו הוא, שאני אודיינה דדלתרותא הוא דאבידא, ואפילו קטנינא אימצו מנטרלה. Viene Rab Haviva, hijo de Rab Yosef, hijo de Raba, o sea, Rab Haviva, nieto de Raba, y dice en nombre de Raba lo siguiente: todo lo que dijimos en la Mishnah, en el caso de hijos grandes e hijos pequeños, o sea, el primer caso de la Mishnah, todo lo que dijimos, que cuando es Bestam, cuando los grandes hacen una valorización en los bienes, hacen una mejora, sin previamente decir nada, sin ninguna estipulación o acuerdo previo, esa mejora no les pertenece únicamente a ellos, sino a todos. Viene Rab Haviva y dice en nombre de Raba: un segundo, todo esto es únicamente y solamente cuando la mejora, la valorización,
se hizo de los propios bienes del difunto. O sea que agarraron dinero de ahí, de la herencia. De ese dinero de la herencia contrataron a trabajadores y los trabajadores hicieron el trabajo y se valorizó. Ahí es que decimos que cuando fue Bestam, esa mejora es para todos, ya que la fuente de esa mejora es de esa herencia indivisa. Pero si la mejora, la valorización fue hecha por los grandes, con dinero de los grandes, no de la herencia, sino dinero que ellos tenían, o que ellos mismos por trabajo físico de ellos, pues en ese caso, a pesar que no dijeron antes de la valorización nada, decimos que la valorización y la mejora es únicamente para los grandes. Así dice Rab Haviva, hijo de Rabbi Yosef, hijo de Rabba, en nombre de Rabba. Bien, la Gemara le pregunta, ¿acaso es así? No me cuadra, ¿por qué? Porque Rabbi Haina dice que qué pasa si el padre, Shimón el difunto, les deja como herencia un pozo y una tapa, ¿sí? Un pozo de agua y una tapa, y normalmente se alquilaba, ¿para qué? Para que puedan sacar de ahí agua. Y vienen los grandes y arriendan dicho pozo, ¿sí? ¿A quién va ese arriendo, ese pago? Dice Rabbi Hanina, a todos. A todos. Dice, dame un segundo. ¿Por qué llegó ese arriendo? ¿Quién fue el que hizo el negocio? ¿Quién fue el que arrendó todo? No los pequeños, sino los grandes. ¿Sí? Los grandes. Y aún así, nos dice Rabbi Haina que a pesar que fue con trabajo físico de ellos y todo, va para todos. No cuadra con lo que dijimos, que cuando lo hacen con el dinero de ellos o con trabajo físico de ellos, aunque no dijeron nada, Bestam, decimos que son solo para ellos. Aquí Rabbi Haina dice que es para todos. Dice la hermana, no. El pozo con la tapa es muy diferente. ¿Por qué? Porque aunque ellos hicieron el trabajo de cuidarlo, ¿qué es lo que necesita un pozo con una tapa? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es el trabajo principal? El arriendo es fácil, te lo alquilo ahorita por un día. El trabajo principal aquí, ¿cuál es? Cuidarlo, custodiarlo. O sea, custodiarlo cualquier persona lo puede hacer, también el pequeño lo puede hacer. Entonces, a pesar que lo hicieron los grandes, ya que lo podían haber hecho los pequeños, entonces no le puedes dar el derecho de ese pago únicamente a los grandes. Pero en un caso que los grandes pusieron el dinero o lo hicieron ellos con su cuerpo físico y es un trabajo que nada más los grandes pueden hacer y los pequeños no pueden hacerlo, pues en ese caso la mejora, a pesar que a pesar que no se estipuló nada antes, va únicamente ¿para quién? Para los grandes. Seguimos. Amru, Re'u, מה שהניח אבא הרי אנו עושים ואוכלים השביחו לעצמם. לספרה השב הקבוע זו זה. שקלינו עבד בוויסקה. עתה החטא והוא בדינה קמא דרבא. אמר לאור הספרה גברא רבהו. לא שבי גרסה ותרח לאחרינה. Mencionamos en la Mishnah que si los grandes hicieron la mejora, pero antes de hacer la mejora, antes de hacer la valorización, ellos dijeron de que esta valorización es únicamente para ellos, o sea, que no tenían intención de hacer la mejora y que sea para todos, pues en ese caso la mejora efectivamente es nada más para ellos. La Gemara trae el siguiente caso. Razafra recibió una herencia de su padre de unas monedas, ¿sí? Y Razafra no era el hijo único. Habían varios hijos, pero Razafra era uno de ellos. Y recibieron una herencia entre ellos. Entre esa herencia había dinero y aún no se ha dividido. Vino Razafra, agarró las monedas, hizo negocio con ellas, compró mercancía, la vendió y ganó. O sea, valorizó la herencia. Tenía 1000 monedas, ahorita compró mercancía, vendió, tiene 1500. Vinieron los hermanos de Razafra y dijeron, esa mejora para todos. Fueron a preguntarle a Raba, ¿sí? A un juicio con Raba, ¿sí? Diciendo, y ellos argumentaron, mira, hubo una mejora aquí, nos tiene que dar, no solo los 500 no son solo todo para él, esa mejora no es para todos. Les dice, ¿por qué? Porque él no, al hacer este negocio, él no dijo nada antes. Les respondió Raba, no, Rav Safra es un Talmid Jajam en Torah, es un Jajam. ¿Tú crees que él va a hacer Bitul Torah, va a parar a estudiar, para hacer negocio, para compartir entre todos? Entonces, a pesar que no dijo nada, el hecho que seguro no va a parar a estudiar, sino para repartir para todos, sino únicamente si es para él, es como si fuese que asumimos que es seguro. Antes de hacer esa valorización, antes que Razafra hizo esa valorización, seguro sabíamos de que la intención era ¿para qué? Para él. Por eso es de que efectivamente en este caso es como si fuese que hubo una estipulación, es como si fuese que lo mencionó antes y por lo tanto toda esa mejora es para
Rav Safra. Seguimos. האישה שהשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע. אישה בנכסי הטמא, מה יביתה? אמר רבי ירמיה, באישה יורשת פשיטה. מהו דתמה כיוון דלה דרכה למטרח, אבל גם דלא פריש, כמו de Parish Dami, כמשמע להן. Mencionamos el segundo caso de la Mishnah. Similar, la misma idea del primer caso. Que no es, la diferencia del primer caso que es puros hijos, solo que grandes y pequeños. El segundo caso es puros herederos, que son entre hijos y esposa. Y la esposa hizo la mejora, entonces la Mishnah nos dice que si hizo la mejora sin decir nada, pues la mejora es para todos, para ella se divide para ella y para los hijos, y si lo dijo antes, pues ahí decimos que es únicamente para ella. Bien, la Gemara dice un segundo. ¿Cómo esta mujer, cómo esta viuda va a ser heredera del esposo? Eso no es correcto. Si hay hijos y viuda, la viuda no hereda nada. La viuda se puede alimentar, como hemos visto anteriormente, pero no hereda nada. ¿Quién es el único que hereda? Los hijos. ¿Qué estamos hablando aquí? Que la esposa hereda. Y que es equivalente o no equivalente, si se queda con la mejora. Que ella no tiene aquí ni mejora, ni equivalente, ni nada. Dice la Biblia, no. En verdad, no es como dijimos hasta ahorita este caso. El caso de la Mishnah es, en este segundo caso de la Mishnah, es cuando hay una mujer que hereda. ¿Cuál es ese caso? Escúchenme, pongamos nombre. Digamos que hay una persona que se llama Jacob, ¿sí? Y Jacob tiene dos hijos. Uno Reubén y uno Shimón, ¿sí? Shimón tiene una hija única. Shimón tiene una hija única. ¿Cómo se llama la de Shimón? Digamos, Tina. Viene Reubén y se casa con la hija única de Shimón, o sea, con su sobrina. Muy bien. Y muere después Jacob, el abuelo. Muere también Shimón sin tener más hijos, sino nada más a esta hija Dina, que está casada con Reubén. Y después muere también ¿qué? Reubén. Y Reubén tenía unos hijos. ¿Sí? Ahorita en este caso, en relación a la herencia del abuelo, ¿a quién le va la herencia del abuelo? Jacob, a Reubén, a los hijos de Reubén y a los de Shimón, que Shimón nada más tenía una hija. ¿Sí? Entonces aquí Dina debe heredar del abuelo. Ese es el caso de la Mishnah. Entonces la viuda, aquí, en este segundo caso de la Mishnah, la viuda sí hereda. ¿Qué hereda? Los bienes del abuelo. ¿Sí? Y por eso es heredera. Entonces por eso decimos, si la mejora la hizo y no dijo nada, pues es para todos. Y si antes mencionó y divulgó que es nada más para ella, pues es nada más para ella. Dice la Gemara, bueno, de acuerdo, pero ¿cuál es el hidush de esta parte de la Mishnah? Obvio que es así. ¿Por qué va a ser diferente? Dice la Gemara, uno hubiese pensado que uno puede decir que ya que normalmente la mujer no se preocupa y no hace esfuerzos para valorar los bienes, entonces uno hubiese dicho que aunque no dijo nada antes de la valorización, no dijo nada antes de la mejora, ya que normalmente ella no lo hace, entonces aunque no dijo nada antes, es como si fuera que dijo, ahorita que lo voy a hacer es solo para mí. Entonces la mejora debería ir todo completo para ella. Kamash Malan, que no decimos eso, y decimos que también en un caso que la mujer, a pesar que en la normalidad no es que ella valorice, que ella haga la mejora, aunque si no dijo nada, decimos de que efectivamente es no todo para ella, sino equivalente. Ese es el hidush de parte. Sigue diciendo la Gemara, Vimamra reuma sheiniach li baali areni oseh veochelet, ishbicha leatzma pshita, mao de tema que van de ishbicha le milta de hambre katal hakam yatme, ahu leachla kamash malan. Después, el segundo punto de este segundo caso es cuando la mujer sí divulgó antes de hacer esa valorización, que en este caso decimos que esta valorización sí le pertenece completamente, únicamente, exclusivamente a ella. Dice la Gemara, obvio, igual que en el primer caso, todo es, sí, igual que en el primer caso cuando hay hijos grandes y hijos mayores, que cuando divulgó antes, decimos que cuando lo dijo antes, cuando estipuló antes, decimos que la mejora es exclusiva para el que lo hizo, ¿sí? Dice la Gemara, no, uno hubiese pensado que mujer no es así. ¿Por qué?
porque puede ser que aunque lo divulgó antes, aunque lo dijo antes, aunque lo estipuló antes, que la mejora va a ser nada más para ella, podemos decir que ya que al fin y al cabo una mujer le interesa y le viene bien que la gente diga sobre ella que ella se está preocupando por los bienes de los huérfanos, de los herederos. Se van a decir, es una buena mujer. Se podemos decir que a pesar que ella dijo que la mejora va a ser nada más para ella, podemos decir que al final se retractó. Probablemente, ¿por qué? Porque le interesa que la gente diga que ella es buena, que hace las cosas también por los herederos y no solamente para ella. Kamashman, que no decimos que se retractó. Y también en el caso de la mujer que podíamos haber dicho que se retractó, no decimos que se retractó y decimos que la mejora es únicamente para ella, como dijo antes. Ok, ya que mencionamos anteriormente algo que dijo Rabbi Hanina, ¿sí? Al principio de la clase, ¿sí? Cuando hablamos del pozo y la tapa y eso, ¿sí? La Gemara nos trae otra cosa que dijo Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina, Amasi isha libno gadol bebait kenao, ודווקא גדול, ודווקא בתולה, ודווקא אשתו ראשונה, ודווקא שהסיעו ראשון. Rabbi Haina dice la siguiente halajá. Un padre, por decir Shimón, que casa a su hijo mayor, por decir, ¿saben qué? Agarremos otro ejemplo, otro personaje. Un padre, por decir Jacob, casa a su hijo mayor, llamado Reubén, en una casa. En el tiempo de antes, los que tenían posibilidades económicas, la gente con dinero, casaban a su hijo, antes de casar a su hijo grande, construían una casa y dentro de esa casa casaban a ese hijo grande. Se dice la Jaina, el que casa a su hijo grande en una casa, ¿sí? En una casa que fue designada para el matrimonio, ¿sí? Esa casa queda adquirida automáticamente a favor del novio, ¿sí? A pesar que el padre, Jacob, no dijo claramente que se la está regalando, no hizo ningún quinyan, queda adquirido a favor del novio. Más adelante vamos a ver en la Gemara que es una tacaná de Jajamim, un decreto que Jajamim hicieron, y es como estilo alajá le Moshe Sinai que no se necesita explicar tanto, porque no hay tanta explicación. Vamos a explicar esto más adelante. De todas maneras, repito, Rabbi Haina dice, una persona, por decir Jacob, casa a su hijo mayor, Reubén, con una mujer y lo casa en una casa, esa casa queda adquirida a favor de el novio, a favor de ellos, o sea, a favor de Reubén. Sin embargo, dice Rabbi Haina, todo esto es únicamente cuando casa al mayor, cuando el padre casa al mayor. Y es únicamente cuando el mayor, o sea, Rubén, se casa con una mujer virgen. Y es únicamente cuando esa mujer virgen es primera mujer de Rubén. Y adicionalmente, es únicamente cuando casa al mayor de primero. O sea, tiene que cumplirse varias condiciones. Uno, que sea el mayor. Dos, que la mujer sea virgen. Tres, que esta mujer sea la primera mujer de este novio. 4, que es el primer hijo que está casando. En este caso, ya que el padre tiene mucha alegría, está dispuesto a ¿qué? A regalarle esa casa a Reubén, su hijo. Así nos dice Rabbi Haina. Bien, la Gemara analiza lo siguiente. Pshita yiheldo bait, yiheldo aviv bait, ve'aliyah bait kana aliyah lo kana. Bait ve'achsadra mau. Shene batim ze lifnim mize mau. Teiku. La Gemara dice lo siguiente. No hay duda que si el papá designó una casa para el matrimonio de sus hijos, de su hijo, ¿sí? Y esa casa tiene un primer piso y tiene un segundo piso y el matrimonio se hizo en el primer piso, no hay duda que el hijo, ¿sí? El novio, adquiere únicamente el primer piso y no el segundo piso. ¿Por qué? Porque lo que Rabbi Haina nos enseñó que queda adquirido a favor del hijo es la casa en la cual se realizó el matrimonio, que fue el primer piso. El segundo piso ya no. ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Dice la Gemara. ¿Qué pasaría si el padre reservó una casa para el matrimonio del hijo y ese
y esa casa tenía una axadra, un pórtico, que es como una entrada, ¿sí? Antes de la casa con muchas ventanas, ¿sí? Se pasa por ahí para entrar a la casa. Entonces no hay duda que la casa queda adquirida a favor de el hijo. La pregunta es ¿qué pasa con el pórtico? Entonces, por un lado podemos decir que ya que para entrar a la casa tienes que pasar por el pórtico, pues el pórtico es parte de la casa. Entonces también queda adquirido para el novio. O podemos decir que, al fin y al cabo, ya que para el matrimonio, en la fiesta del matrimonio se usó la casa y no se usó ese pórtico, entonces eso no queda. Primera duda. Segunda duda, ¿qué pasaría si hay dos casas, una dentro de la otra? Llamamos una interna, una externa. Y para entrar a la interna tienes que pasar por la externa. Y el matrimonio se hizo en la interna. ¿Qué diríamos en este caso? Por un lado podemos decir que aquí ya la externa es considerada una casa, no es un pórtico que es parte de la casa interna, es una casa independiente, entonces no queda adquirida la externa a favor del novio. O podemos decir que ya que es necesaria, ¿sí?, para poder entrar a la interna, entonces también la externa, ya que se usó para que puedan entrar al matrimonio en la interna, entonces parte, también queda, no que es parte de la casa interna, porque son casas diferentes, pero también queda adquirida al novio. Esas son las dos dudas de las dos dudas de la Gemara, y la Gemara se queda en teiku, en duda, la Gemara se queda. Seguimos. Meitive. Ijendo aviv bait uchle bait. כלי בית קנה, בית לא קנה. אמר רבי ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם. נהר דאמרי אפילו שובחה דיונה. רבי יהודה ורבי פאפי אמרי אפילו עציצה דהרסנה. מר זוטרן סבל עברי ותלה לסנדלה. רב אשרן סבל עברי ותלה לאשישה דמשחה. La Emerta viene y pregunta en contra de Rabbi Haina de una baraita. Otra vez, ¿qué dijo Rabbi Haina? Una persona, un padre, por decir Jacob, que casa a su hijo mayor, ¿sí?, con una mujer virgen, con primera mujer, con todo lo que dijimos antes, en una casa, esa casa, o sea, una casa que es del papá, esa casa queda adquirida ¿para quién? Para el hijo. Si esa casa fue reservada para el matrimonio, esa casa donde fue hecho el matrimonio queda adquirida automáticamente para el hijo. La Gemara pregunta una baraita, que la baraita dice que cuando un padre reserva una casa, hace una casa, reserva una casa y la designa para el matrimonio de su hijo, ¿sí?, y también tiene esa casa, ¿qué? Mobiliario, muebles. Dice la baraita, los mobiliarios los adquiere el novio, el hijo, pero la casa, no. Dice la hermana, esto contradice lo que dijo Rabbi Haina, que el hijo, el novio, adquiere también la casa. Responde Rabbi Yirmiyah, no, aquí la baraita está hablando en un caso que el papá seguía haciendo uso de la casa, seguía teniendo sus depósitos en la casa, sus tesoros, sus pertenencias en la casa. Ya que el padre sigue usando la casa, está demostrando de que no se la quiere dar al hijo, y por lo tanto también Rabbi Haina va a estar de acuerdo en este caso, que la casa no queda, no obstante los mobiliarios sí, pero la casa no queda adquirida para el hijo. En Nearda decían que inclusive si el papá lo está usando, no para pertenencias importantes, sino para un palomar de él, para guardar un palomar, se llama que lo está usando y no queda adquirida la casa a favor del hijo. Rabbi Yehuda y Rabbi Papi decían que inclusive si el papá nada más la está usando para guardar un utensilio lleno de pescados fritos, que es algo no tan importante, aún así se llama que el papá lo está usando y no queda adquirida a favor del hijo. Dice la Gemara que Marzutra casó a su hijo en una casa, su hijo mayor en una casa, y colgó en la casa una sandalia, ¿sí?, para demostrar que la estaba usando, y fue suficiente. Y Rabashé también casó a su hijo mayor en una casa, y para que no quede adquirida la casa a favor de el hijo del novio, puso un vaso lleno de aceite, ¿sí?, y así demostró que sigue usándolo y por ende no adquiere la casa. Y todo lo que Rabbi Haina es cuando hace el matrimonio ahí y el papá no está usándola en absoluto. Seguimos. Amar Mazutra. Hanitlat milesh avinu rabanan kilcheta belotama. Hadaha. Idach de amar biuda amar shemuel hakotev con ejasab lishto lo asa el apotropa. Idach de amar rab maneli beatcha teneu leploni bemaamat sheloshtam kana. Viene Marzutra y nos dice lo siguiente. Hay tres cosas que vamos a decir a continuación, que Jajamim las hicieron como si fueran tres alajot que Jajamim dijeron,
y las hicieron como si fuese que son alajá de Moshe mi Sinai. Una alajá que le dijo Dios a Moshe en Sinai. Que cuando es alajá de Moshe en Sinai no se necesita dar explicación. Así le dijo Hashem a Moshe, no hace falta explicación, así es la alajá. Dice Marzutra, hay tres cosas que establecieron Jajamim, tres alajot que dijeron Jajamim, que son como alajá de Moshe mi Sinai, que no necesitan razón. Claro, no se refiere de que Jajamim dijeron eso sin razón, porque Jajamim no van a decir eso sin razón, tiene una razón pequeña, pero no era suficiente para establecer y dijeron, es como la Moshe Sinai, que con esa razón pequeña es suficiente para establecer. ¿Cuáles son esas tres cosas? Una, la que dijimos antes, la de Rabbi Haina, que el hijo adquiere la casa en donde se casó, ¿sí? Sin ningún quinián, sin nada. Y esto parece como una alajá que no tiene razón. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el papá nunca dijo que quiero darte la casa y aún así la adquiere. Esa es la primera. Segunda es lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel dijo, y lo vimos anteriormente, que una persona que le escribió un documento de regalo a su esposa, le dijo, todos mis bienes se los regalo a mi esposa. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, la alajá es que la esposa no recibe todos esos regalos. No recae, sino se refiere nada más de la administradora. ¿Sí? Para que le den cabot, si recuerdan, vimos esto anteriormente. Esto es como una alajá que no tiene tanta razón, tanta lógica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el esposo se escribió, te lo regalo todo, en un documento y todo. Y aún así decimos que la alajá es que no recae regalo, sino es únicamente administrador de los bienes. La tercera alajá la dice Rab. ¿Qué pasa? Escuchen bien, ¿qué pasa si hay un depositante? Digamos, Shimón tiene 100 monedas. Se las deposita en manos de Reubén. Reubén es el custodio. Y hay un tercero, que es el futuro beneficiario, que es, digamos, Leví, que Shimón le debía a Leví 100 monedas también. Entonces, fíjense, Shimón le depositó a Reubén para que le custodie unas 100 monedas. Y Shimón tiene una tercera persona que le debe dinero. Hay una alajá que puede venir el depositante, o sea, Shimón, y decirle a el custodio, o sea, Reubén, dale las 100 monedas que están en tus manos, el mané que están en tus manos, dáselo por favor a Leví. Y si esta declaración la dijo enfrente de los tres personajes, depositante, custodio y el beneficiario, o sea, Leví, o sea, Shimón, Reubén y Leví, adquiere. Y esto es una alhaja que parece que no tiene tanta razón. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no hubo un kinyan. Estas tres cosas son como alhaja de Moshe Sinai que no parecen que tienen tanta razón. Ok, seguimos. Próxima Mishnah. Hachim shutafim shenafal echad mehem leumanut nafal laemtza. Chala venitrape mishel atzmo. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. La Mishnah nos sigue hablando sobre cuando una persona fallece y tiene varios hijos, ya vemos a esos hijos los hermanos, ¿sí? Los herederos, no han aún dividido la herencia, o sea que es una herencia indivisa, o sea que siguen siendo todos socios en la herencia del papá, y viene uno de los hermanos y fue a trabajar. Vamos a ver qué tipo de trabajo. Y por ese trabajo él gana dinero. ¿A quién va ese dinero? Dice la Mishnah, este dinero es para todos. Sin embargo, si uno de los hermanos se enfermó y sacó dinero para curarse, dice la Mishnah, ese dinero que sacó se le descuenta a él. No todos asumen su cura. O sea que cuando uno de los hermanos va a trabajar, la ganancia es para todos. Pero cuando uno de los hermanos se enferma, y esta herencia está en divisa, y él agarra parte de ahí para curarse, ahí es de su parte y no es de el pat, no es de todos. La Gemara explica la primera alajá. Tana. Hay umanut le umanut hamelech. De la Gemara trae una vareta que dice que cuando decimos que uno de los hermanos fue a trabajar, no es cualquier trabajo. Es un trabajo del rey. ¿Sí? Explico. Normalmente la costumbre del rey era nombrar para ciertos trabajos a una persona por familia.
Trabajaba un mes, después de un mes iba a otra familia y agarraba una persona de ahí, de esa familia, después una tercera familia, agarraba una persona de ahí y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, que el que fue a trabajar no fue por mérito propio, sino fue por mérito de la familia. El rey agarraba uno por familia. ¿Sí? Por eso es que la ganancia se divide entre todos. Pero si efectivamente fue otro tipo de trabajo, que uno de los hermanos fue nombrado para otro trabajo que no tiene que ver con la familia, sino por mérito propio, pues no hay duda de que esa ganancia es únicamente para ese trabajador y no para todos los hermanos. Seguimos ahora para Nehamminahim Sheminu Gabay o Pulmustus. Y Mahamat Achim Lachin, y Mahamat Atzmo Leatzmo, y Mahamat Achim Lachin Pshita, los trija de Harif Tfe, Mao de Tema Jurpe Garim Le, Kamash Malan. La hermana trae una baraita que nos dice lo siguiente. Uno de los hermanos que fue nombrado ser recaudador de impuestos o un magistrado, policía, fiscal, cosas así. Dice la baraita. Y obviamente este hermano por este trabajo está recibiendo dinero. ¿Ese dinero va para todos los hermanos o no? Dice la baraita, depende. Si fue nombrado por los hermanos, por la familia, o sea que la costumbre en ese lugar era agarrar uno por familia para ser cobrador de impuestos, recaudador de impuestos o para ser magistrado, policía, fiscal. Entonces en ese caso, la ganancia es para todos. Sin embargo, si fue nombrado por la importancia específica de esta persona o por su sabiduría, o sea que es por mérito propio, en ese caso la ganancia es únicamente para él y no para todos. Así nos dice la baraita, cuadra con lo que dijimos antes, pero la Gemara dice, es obvio. La baraita me dice, Imehamat Ahim Lachim, si fue nombrado por los hermanos, entonces la ganancia es para todos, obvio. Si fue nombrado por los hermanos, pues obviamente la ganancia va a ser para todos. ¿Cuál es el hidush? Dice la Gemara, no, el hidush es que fue nombrado para los hermanos, pero él, el que fue nombrado, es más inteligente que los demás. Uno hubiese pensado, sí, fue nombrado por los hermanos porque en ese lugar la costumbre es agarrar uno por familia. ¿Pero por qué lo agarraron a él? Porque es más inteligente. Porque es más así. Si uno hubiese dicho que en este caso, ya que lo agarraron a él por un mérito propio, al fin y al cabo, aunque es uno por familia, entonces también es mérito de los hermanos, pero también es mérito propio. Uno hubiese dicho que por lo tanto en este caso es únicamente para qué? Para él, Kamash Manan, que ya que es por familia, ya que agarraron a uno entre los hermanos, aunque él tiene sus méritos propios, tiene sus cualidades adicionales, ¿sí? Aún así decimos que, ya que el rey, o en ese lugar, agarra uno por familia, entonces decimos que es se dividen entre todos. Taura Banan, Echad min Achim, Shenatal 200 zuz, lilmod Torah o lilmod umanut. יכולים אחים לומר לו, אם אתה דר אצלנו, יש לך מזונות. אם אין אתה דר אצלנו, אין לך מזונות. ורתו לכל אחד דהיתה, מסייע לרבונה, דאמר רבונה, ברכת הבית ברובה. ולהיתו לפי ברכת הבית, החנמי. Me llama una varita interesante. ¿Qué pasa si hay una herencia indivisa, que no se han dividido entre los hermanos? Y viene uno de los hermanos y agarra de los bienes de la herencia 200 zuz para poder ir o a estudiar Torah o a estudiar una profesión. ¿Sí? Los hermanos pueden venir y decirle, mira, tú quieres alimentarte junto con nosotros de los bienes de la herencia, es únicamente si vives con nosotros. Pero si te vas, ya sea a estudiar Torah o a tu profesión, ahí no puedes alimentarte de esta herencia. Dice la hermana, ¿por qué va a perder el derecho? Si él podía alimentarse de la herencia cuando está viviendo con ellos, ¿por qué cuando no está viviendo con ellos no va a poder alimentarse? ¿Por qué al irse pierde el derecho? Dice la Gemara, no, como dijo Rabuná, y aquí hay una prueba para Rabuná. ¿Qué dijo Rabuná? Birkat habayit berubá. La casa se bendice cuando tiene muchos habitantes. Entonces, aquí también los hermanos pueden decirlo, mira, si hubiese estado con nosotros, la casa hubiese tenido más bendición. Hay otra explicación que cuando comen muchos es más económico cuando comen cada uno independiente. Pero la misma idea, que cuando él está aquí, sale más económico, per cápita. Dice la Gemara, listo, entiendo, acepto lo que me dices, dice la Gemara, pero, pregunta la Gemara, denle, entiendo que le bajen un poquito los mesonot, porque si hubiese estado con los hermanos, hubiese sido más económico, se hubiesen ahorrado, pero denle la diferencia por lo menos. Entiendo que vamos a decir, si hubiesen estado juntos, si hubiesen estado separados, cuesta cada uno 15, y junto cuesta cada uno 10. Listo, entonces no le des 15,
Entiendo que no le dice, pero dale por lo menos ¿qué? Dale 10 o 9, 8, lo que baja de los demás. Dale una parte, porque no le das nada. O sea, no, efectivamente, eso sí hay que dárselo. Cuando dijimos antes que no se le da cuando se va a la casa, es que no se le da completo. Sí, pero sí se le da la diferencia. Seguimos. Jalá nitrapá Michel Atzmo. Shalach Rabbi Mishmed Rabbi lo shanu, אלא שחלה בפשיעה, אבל באונס נתרפא מן האמצע. איך ידע מפשיעה? כדרבי חיינה. דאמר רבי חיינה, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. שנאמר, צינים פחים בדרך עיקש, שאומר נפשו, ירחק מהם. Mencionamos al final de la Mishnah que en una herencia en divisa, a pesar que en ciertos trabajos como del rey, ¿sí? Como explicamos, si trabaja y gana uno de los hermanos va para todos, pero si uno de ellos se enfermó y la cura la saca de la herencia en divisa, esa cura la asume nada más él de su parte y no lo asumen todos. La Gemara limita esta halajá. Dice la Gemara que Rabin envió en nombre de Rabbi Hillá lo siguiente, todo lo que mencionamos en la Mishnah, que cuando uno de los hermanos se enferma y saca dinero para la cura, esa cuenta propia de él y no de todos, es únicamente cuando se enfermó por negligencia. Él se podía cuidar de no enfermarse y no se cuidó. Entonces es culpa de él. Entonces la cura la asume nada más él. Pero si se enfermó por fuerza mayor, o sea que él no podía impedir en la enfermedad, no fue negligencia, en ese caso sí puede sacar la cura entre todos. No es de su cuenta nada más, sino entre todos. Tiene lógica, pero la Gemara analiza cuándo se considera una enfermedad por negligencia. Dice la Gemara como nos enseñó Rabbi Hanina. Dice Rabbi Hanina, todo lo que viene para la persona, todas las desgracias, enfermedades, son bide shamaim, son de Dios. Y uno no se puede salvar de ellas. Menos tzinim pahim. Menos las corrientes del aire, las enfermedades que vienen por las corrientes del aire. O sea, hoy en día la más conocida es gripa. ¿Sí? Que esto está en tus manos, cuidarte. Uno puede venir y arroparse, ponerse una bufanda o un suéter, y no es negligencia. Como dice el pasuk, tzinim pahim bederech ikesh. O sea, puede cuidarse y listo. Y si no lo se cuidó, pues es culpa de él y es negligencia. Donde vemos esto, como dice el pasuk en Mishle 22:5, tzinim pahim bederech ikesh, shomer nafsho yirchak mehem. Las corrientes del aire fría son trampas en el camino de una persona testaruda. La persona testaruda es una persona que no cambia su forma de actuar a pesar de las razones que tiene en contra. Sheare, shomer nafsho, porque el que se quiere cuidar se puede simplemente alejar de ellos. De estas enfermedades se puede alejar a través de cubrirse. Entonces, ¿cuál es una de las enfermedades que vienen por negligencia? Las enfermedades que vienen por las corrientes de aire frío, digamos, gripa. ¿Sí? Esa es negligencia. Y aquí, cuando necesita una cura, ya que fue por negligencia, pues que lo asuma él mismo. Pero cualquier otro tipo de desgracia, cualquier otro tipo de enfermedad que no viene por las corrientes de aire frío, que son fuerza mayor, uno no podía, no tiene como cuidarse de ellas, no tiene como impedirlas. En este caso sí puede agarrar la cura del pat de todos juntos y no tiene que asumirlo de su parte únicamente. A pesar que todavía nos falta para acabar el DAF, vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.